Oremos por la palabra esta mañana. Padre, gracias, Señor, queremos darte por tu palabra. Gracias por el poder que ella tiene. Gracias por el recurso que ella es para nosotros. No nos imaginamos una iglesia sin palabra. ¿Cómo haríamos nosotros para enseñar a tu pueblo sin una palabra? ¿Y cómo haría tu pueblo para caminar en medio de dificultades, luchas, problemas, si no tienen una palabra, si no tienen una promesa, algo a que aferrarse, algo que transforme sus vidas? Pero nos has dejado este precioso recurso, Señor. Por eso esta mañana nosotros con agradecimiento venimos a abrir este glorioso libro y pedimos que así como tú, Señor, hablaste a estos hombres para que la escribieran, así como tú inspiraste por tu espíritu cada palabra que hay en este libro, de la misma manera oramos para que ese mismo espíritu dé vida a esas palabras en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestra vida, que haya transformación, que haya cambio, que sea evidente el fruto, Señor, que el venir a este lugar genere en nuestro diario vivir, Señor, una transformación. Es lo que queremos pedirte en esta mañana y que lo hagas a través de tu palabra. Amén. Bueno, estamos estudiando la carta a los Hebreos y ya vamos en el capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, 5. Vamos a leer desde el 5 al 10. Hoy nos corresponde esta sección. ¿Estamos listos? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Bien, como nos hemos dado cuenta, el escritor de Hebreos cita muchísimo textos del Antiguo Testamento. Realmente quien escribió Hebreos es un gran conocedor del Antiguo Testamento e incluso cita cosas del Antiguo Testamento que cuando fueron escritas y miradas, nadie pensó que pudieran referirse a Jesús. Pero cuando la cita el escritor de Hebreos y hace referencia a Jesús, esas palabras toman una nueva forma. Vemos que efectivamente todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Usted puede coger el Antiguo Testamento y si en él con cuidado comienza a descubrir cómo se revela Cristo, usted va a poder entender que es un solo mensaje. La palabra de Dios tiene un solo mensaje: revelar a Jesús. Entonces aquí nos está hablando en este salmo, el Salmo 8, es un salmo que específicamente habla del hombre, de usted y yo, pero que luego de que lo miramos a través de Hebreos, también incluye a Jesús. Entonces, en torno al hombre, este salmo dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? El salmista decía,
somos tan pequeños en el universo, ¿no? Somos una cosa tan chiquita. Alguna vez estudiábamos que si a usted lo vendieran quileado, usted no valdría más de 15.000 pesos, nos daba la cuenta. Una cosa así. Porque usted es zinc, usted es potasio, usted tiene toda una cantidad de elementos. Entonces, si a usted lo desglosaran y lo vendieran quileado, esos elementos son muy baratos. Que usted fuera de oro, ¿cierto? Algunos dicen, uy, usted vale lo que pesa en oro. Pero la verdad es que nosotros, no me señale, por favor, niño. Que nosotros, el único que tiene oro en el cuerpo son los que tienen los dientes de oro. Esos de pronto valen un poquito más. O los que le han hecho por ahí un injerto de platino, alguna cosa así. Pero, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Dice la Biblia que el hombre, que la gloria del hombre, lo más extraordinario del hombre es como una flor. ¿Cuántos les da tristeza esperar a que le salga la florecita a la matica? A mí me pasa. Yo tengo un bonsái que bota unas florecitas por allá cada año. Y cuando por fin la bota, es un carbonero y es una flor peludita roja. No sé si ustedes han visto que hay unas flores que son mechuditas, rojas, como un pomponcito. Y uno la ve salir de un momento a otro, sale, y usted al otro día va a ver y está toda espelucada así. Tanto tiempo esperar para que florezca y no le dura sino un ratico. Dice la Biblia que la gloria del hombre es así, como la flor de la hierba. Hoy está y mañana ya no está. ¿Cuántas personas conoce usted que ya no están en medio de nosotros? Ya se han ido. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y esa frase, el hijo del hombre, pues muchos la han interpretado a Jesús, que a Jesús se le llama el hijo del hombre. Pero hay muchos textos en la Biblia en donde el Señor le llama hijo de hombre. Por ejemplo, al profeta Ezequiel lo llama muchas veces profetiza, hijo de hombre, profetiza. Entonces, estamos hablando principalmente de la humanidad. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Los ángeles nos llevan ventaja en poder, en inteligencia y en sabiduría. Un ángel sabe mucho más que usted y que yo. Y un ángel tiene mucho más poder que usted y que yo. Entonces somos un poco menores a los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Recuerdan ustedes que eso fue lo que hizo el Señor con Adán y Eva cuando les entrega todo y les dice, sojuzguen, gobiernen, administren, todo esto es suyo? Ustedes son los dueños de todo lo creado. Y el hombre es tan dueño que mire el uso que ha hecho de las cosas, cómo destruye, cómo tala árboles, cómo contamina aguas, cómo Dios le entregó eso al hombre. Lo que pasa es que somos nosotros malos administradores. Pero es verdad, Dios lo puso sobre la obra de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí tenemos que hablar de Jesús, porque de Jesús se dijo eso también, que el Señor lo tiene sentado en un trono a su lado y que todo lo puso por estrado de sus pies, pero que falta algo, dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Cristo está hoy sentado a la diestra del Padre, lo hemos visto, Él es un intercesor por nosotros, pero déjeme decirle que aunque Él ganó y triunfó, hay cositas que todavía faltan. ¿Qué enemigo dice la palabra que aún falta? La muerte, por ejemplo. La muerte todavía opera, pero la muerte va a llegar un día en el que también va a quedar a los pies de Jesús. Ya ahorita vamos a hablar de eso un poco. Pero llama la atención cómo finaliza el versículo 8, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí hay una crisis para los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos ya están entendiendo que les está hablando del hombre, pero les está empezando a hablar de Jesús. Básicamente el tema es Jesús.
Y los hebreos es una carta del sufrimiento, como la de Santiago, como la de 1 Pedro, y ellos están sufriendo por la persecución que los judíos ejercen sobre ellos. Y ninguna persecución es agradable, ninguna dificultad en la vida es agradable. ¿Y cuántos de nosotros en medio de las dificultades hemos dicho, ¿y dónde está Dios? Básicamente, el autor está diciendo algo que es verdad, que nosotros, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay una realidad, iglesia, todas las cosas han sido sujetas a Jesús, pero nosotros aún no vemos que eso ocurra. Por eso vivimos situaciones tan difíciles, tan problemáticas, tan angustiosas. Pero lo que vamos a aprender hoy es cómo responder a esas situaciones. Versículo 9. Pero vemos a aquel, entonces ahora sí brinca completamente a Jesús. Se sale del plano humano, aunque lo mezcla un poco, pero ahora se refiere a Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces usted me va a decir aquí, venga pastor, pero usted la última vez nos dijo que Jesús era superior a los ángeles. ¿Jesús es superior a los ángeles, sí o no? Sí, es superior a los ángeles. Pero cuando Él se hizo hombre, como usted y como yo, necesariamente tuvo que hacerse menor a los ángeles. Pero por tiempo, por un breve tiempo, por 33 años, Él fue menor a los ángeles. ¿Usted se imagina a los ángeles ocupando el lugar que ellos ocupan, viendo al Hijo y al Padre, y de repente ver al Hijo de empezar a descender, llegar al nivel de ellos y no quedarse ahí, sino seguir bajando? ¿Qué hubieran podido ellos pensar de ese Jesús? Ahora lo ven un hombre, completamente hombre, y ellos, en ese instante, por ese periodo de tiempo, son superiores a Jesús. Lo bonito es ver que esos ángeles conservaron su lugar, no se aprovecharon de que para ese tiempo Jesús era inferior a ellos. Ellos guardaron el lugar. Pero hubo uno que desde muchos años, tiempos eternos atrás, quiso estar por encima de Dios y de Jesús. Un ángel quiso ser superior a Dios, y ese fue Satanás. ¿Cuál era su deseo? Gobernar por encima de Dios. ¿Usted se imagina entonces que él quiso hacerlo, Dios no se lo permite, Dios lo arranca del cielo, lo expulsa, él ahora está en una condición terrible, pero se imagina con qué ojos vio Satanás a Jesús siendo inferior a los ángeles? Lo tenía en la línea de ataque. Jesús ahora es un hombre. ¿Puede usted imaginarse cómo le tiraría Satanás a Jesús? Si cuando estaba por allá y Jesús estaba en toda su gloria, él se atrevió a querer estar por encima, ahora usted se imagina viéndolo como un simple mortal, como un humano. ¿Cómo cree usted que tentó Satanás a Jesús? ¿Cómo lo habrá tentado? ¿Cómo le habrá tirado? ¿Cómo habrá disfrutado cada azote, cada golpe, cada insulto? ¿Cómo habrá cantado quizás victoria viéndolo morir en una cruz? Luego apresándolo y llevándoselo para el infierno. Yo creo que ellos estaban felices, los demonios. Lo que no contaban eran con que el Padre iba a meter su mano y lo iba a agarrar y lo iba a sacar para ponerlo en un estado quizás ahora de más gloria que la que antes tenía. Ahora Cristo es supremamente superior a los ángeles. No hay otro nombre mayor que el de Jesús.
Y lo extraordinario es que cuando él hizo esa vuelta, logró que usted retomara también el lugar que Dios le entregó a Adán y a Eva cuando les dicen, sojuzguen todo. Porque el pecado fue lo que hizo que el hombre cayera todavía más bajo. Y Jesús no estaba conforme con eso y dijo, ustedes ahora son mis hermanos. Si yo disfruto de algo, ustedes también. Cuando yo me gradué en 11, yo estudiaba en el San Benetton High School de la ciudad de Bogotá. En español, Gimnasio San Benito. Y se hizo la fiesta de fin de graduación, la fiesta no, el paseo. Entonces nos fuimos para Cartagena en buses. A mí me pagaba el estudio un tío, cuando murió mi papá, un tío se encargó de ayudarme con los estudios. Él me pagó el viaje, pero a mi Santa Madre le tocó darme la plata para las gaseosas y para todo lo demás. Usted sabe que eso está incluido el hotel y la alimentación, pero no era esos hoteles como los de ahora que a usted le sirven sí o no esas mesas y usted, no, allá era el desayunito, el almuercito y la comidita, el corrientazo, pero hágale, ¿no? Estamos de paseo. Eso fue en el año, me van a burlar, 1991. Yo me gradué en el 91 y para ese entonces mi Santa Madre me dio la módica suma, la extraordinaria suma, la millonaria suma de 20,000 pesos. Para que yo tome, papito, que cuando se ha de gastar, se gasta y a manos llenas. Vaya, cómprese Cartagena para usted solo. Yo me fui con 20,000 pesitos. Y entonces, el compañero de mi salón que iba al lado, le dieron como 120,000 pesos. Yo dije, bueno, pero yo taso los 20,000. La primera parada fue en San Andresito de Santa Marta. Yo me bajé contento a comprarme una gorra. Quería comprarme una gorra, una cachucha. Y no sé, alguna cosita ahí en San Andresito de Santa Marta. Debe haber muchas cosas baratas. Claro, llegué, la gorra, 1,500 pesos me costó la gorra. Y una navaja suiza, pero chiviada, 2,000 pesos, de esas que tienen cucharita, tijeras, destornillador, todo eso, y a mí eso me gusta, entonces me la compré. Cuando yo iba ya saliendo para montarme al bus, me sale un costeño, Cuadro, te tengo el negocio, Cuadro, mira estas lociones, las acabamos de bajar del barco, y me mostró una serie de lociones, me acuerdo, One Man Show, Anais Anais, Paloma Picasso y Ted Lapidus. Me dijo, y te la voy a dar barata, te la voy a dar a 4,000 pesos. Normalmente cada una vale como 16,000. Te la voy a dar a 4,000. Yo dije, claro. Me quedaban como 16,000 después de comprar la gorra y la. Yo compro las 4. Me quedo con la Lapidus, que era la que me gustaba. Y pensé en traerle una a mi mamá, darle una a mi tía con la que yo vivía y una prima donde yo vivía. Pero en el bus, ya las compré, hice el negocio. Me subí al bus y yo dije, venga, pero me quedé sin plata. Me puse a llevar regalos y ya no tengo con qué. Y dije, no, las voy a vender. Las voy a revender aquí en el bus. Y entonces dije, muchachos, estoy vendiendo lociones. Como me costó 4,000 cada una, las estaba vendiendo a 7,000. Y yo iba a vender 3, yo me quedaba con una. Ojo pues, 7 por 3, 21. Más la loción mía, más la gorra, más. Yo dije, me la eché. Y las vendí de una. Tenga. Y me dijeron, ahorita que lleguemos le damos la plata íbamos para el rodadero a armar carpas. Llegamos, armamos las carpas, cuando la primera que brinca, una profesora. Daniel, venga, huela esta loción. La destapó. Digo, esto no es Paloma Picasso,
No, mire, y el tarrito no es Paloma Picasso, la caja era. Cuando miro yo las otras, chiviadas todas. Era un pachulí, y las 4 olían igualito. Yo me estuve echando pachulí como 3 años derecho con... Yo perdí la platica. No hice nada. ¿Y ahora qué? Y aquí es donde viene la historia. El compañero con el que yo iba al lado me confesó en ese viaje que yo le caí gordo todo el año. Pero nos hicimos amigos en ese viaje. Y nos hicimos tan amigos que él me dijo, sí, no, yo tengo 120.000 pesos, me compré este reloj de 20.000, me quedaron 100.000. Pero si yo me como un helado, usted se come un helado. Si yo me tomo una gaseosa, usted se toma una gaseosa. Hasta el día de hoy somos amigos. El viejo Bernal se llama. El viejo Bernal vino hace unos años, conoció a mi esposa, él no había podido casarse, soltero, triste, aburrido. Y no sé, algo pasó, nosotros hablamos con él y al poquito tiempo me llamó a decirme que se estaba congregando en una iglesia. Luego me llamó a decirme que se había bautizado. Luego me llamó a decirme que se había casado con una muchacha de la iglesia. Entonces el viejo Bernal compartió su herencia conmigo. Y así fue, tal cual, como él dijo, así fue. Yo gorrié esos 100.000 pesos parejo con él. Y Jesús es igual. Jesús dice, si yo me tomo una gaseosa, usted se toma una gaseosa. Si yo me como un pedazo de pizza, usted se come un pedazo de pizza. Él ganó algo para él, pero con un objetivo, compartirlo con usted y conmigo. ¿Para qué él todo eso? Él dijo, yo para qué toda esta gloria, yo para qué 100.000 pesos para mí solo. Yo quiero compartirlo. Y por eso Jesús en esa cruz nos levantó de donde habíamos caído tan bajo por el pecado. Amén. Por eso dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles por un breve tiempo. A Jesús, pero ahora coronado de gloria y de honra a causa de ¿qué cosa? Del padecimiento, de la muerte. Bueno, entonces como nos gusta lo bueno, compartimos con Jesús todo lo bueno. Pero quiero decirle que usted y yo compartimos con Él también el sufrimiento. Eso sí, es como la mala noticia. Usted y yo, en esta tierra, estamos llamados también a vivir momentos de dificultad. Falso el que le predique a usted un evangelio donde le digan, hágase cristiano y se le acaban los problemas. Necesita casa, hágase cristiano. Necesita casarse, hágase cristiano. Quiere carro, casa y beca, hágase cristiano. Y llega la persona, se hace cristiano y cuando empiezan los problemas dice, a mí como que me tumbaron. Y se van, se alejan. Vendimos un evangelio falso. Es más real decirle a la persona, dale tu vida a Cristo. Eso te va a dar perdón de todos tus pecados y vida eterna. Cuando partas de esta tierra tendrás una heredad en el cielo, salvación por siempre. Pero déjame decirte que mientras estés en esta tierra, como tú ahora perteneces a un reino eterno y esta tierra es una tierra caída, tú no casas, no la vas a ir con esta tierra. Por eso vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener que padecer. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por haber venido a esta tierra. Él no casaba con esta tierra y la gente de esta tierra no lo quiso. Él tuvo que morir en una cruz. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel, le convino a él y nos convino a nosotros. Por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, amén, esa era la idea, llevarnos de regreso con Él. Ojo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Cristo fue perfeccionado a través de las aflicciones. Y usted y yo necesitamos ser igualmente perfeccionados. ¿Y cuál es el mecanismo que usa el Señor para perfeccionar a los santos? La aflicción. Usted sin aflicción no puede ser perfeccionado. Es la aflicción. Pues si la misma aflicción perfeccionó a Cristo, que era Cristo, ¿será que usted y yo no vamos a necesitar ser afligidos también? ¿Pero qué hace un cristiano apenas es afligido? Tirar la toalla. Rajar de Dios, rajar de la iglesia. Mejor estaba antes. Venga, mejor estaba antes. Antes iba camino al infierno. ¿Cómo va a decir? Mire, antes estaba en problemado y camino al infierno. Ahora está en problemado, pero camino al cielo. Hay una gran diferencia, ¿o no? Y hay muchos ejemplos en la palabra, prácticos, que queremos mirar hoy, en la palabra y en la historia también. Acompáñenme a mirar el pensamiento que tiene la oración de un creyente cuando está en dificultades. Y es natural y es normal. Yo creo que todos la hemos hecho y seguramente las seguiremos haciendo. Este tipo de oración, Salmo 44, 23. (23 al 26). Oración muy común. Despierta. A veces sentimos a Dios como dormido. Señor, despierta. ¿Por qué duermes? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Lo hemos sentido lejos? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Le hemos hecho esa oración al Señor o lo hemos pensado? El Señor como que se olvidó de mí. El Señor como que no me escucha. Déjeme decirle, el Señor no se ha olvidado de usted. Segundo, el Señor sí lo escucha. Esta no es la realidad de Dios, es la realidad del hombre, es lo que uno siente. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Una vez que usted hace una oración, una vez que usted le pide a Dios que se encargue de algún problema y de alguna dificultad, déjeme decirle, ese problema ya está en las manos de Dios. Pero entonces, el fin y el resultado quizás no es el que nosotros esperamos. Está la historia de esos hombres de Dios, ese pastor o ese siervo que tiene una esposa, y de repente la esposa se enferma, y él en su fe clama, pide, la iglesia ora, se junta un poco de gente a clamar, pasa el tiempo y la señora ¿qué? Se muere. La pregunta del Señor, ¿y entonces? ¿No nos dijiste que si orábamos por los enfermos sanaría? ¿No dijiste que cuando presentáramos nuestras peticiones teníamos que tener la seguridad de que irían a ser contestadas? ¿Por qué pasan esas cosas? A los cristianos se nos muere gente, se nos entran los ladrones, nos estrellamos, nos enfermamos, nos echan del trabajo. Pero si usted no entiende de qué se trata el asunto, entonces no va a poder ser perfeccionado. No va a poder vivir la vida cristiana al nivel que Cristo la quiere. Así también hay otro grupo, ¿no? Ese grupo de los que cuentan el milagro. Y oramos y ayunamos y el Señor lo hizo y el Señor no sé qué y todo, amén. Y nos encanta escuchar esos testimonios gloriosos, pero también hay testimonios de cosas
que no resultan. Mire, Hebreos capítulo 11, que es nuestro libro de estudio, dos grupos de personas que aunque tuvieron fe, tuvieron resultados diferentes. Hebreos 11, 33 al 34 está el primer grupo. Venga, Mochita, que esto se compone. (33 y 34) dice: hombres que por la fe conquistaron reinos. Amén, amén. Eso también es para los cristianos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿A quién le recuerda a ustedes que tapó boca de leones? A Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. ¿A quién le recuerda a ustedes que apagaron fuegos impetuosos? A los amigos de Daniel. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén, gloria a Dios, porque también lo hemos visto nosotros, hemos visto a Dios obrar de esa manera. Pero no es el único grupo. Versículo 36, aparece el otro grupo, que también son hijos, que también son salvos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿A quién le recuerda ese? Al apóstol Pablo. Fueron apedreados, aserrados. Por ejemplo, el profeta Isaías se dice que el rey me olvidó el nombre del rey, mandó a cortar al profeta Isaías en dos, a cerrarlo. Imagine usted, eso es como pisar un pollito, ¿sí o no? No matar al profeta Isaías. Y así murió el profeta Isaías, aserrado. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Quién también vivía cubierto de pieles de ovejas, de camello? Juan. ¿Cómo murió Juan? Decapitado. El apóstol Juan no. Juan el Bautista. Juan el Bautista murió decapitado. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En el tiempo del Imperio Romano, después de que mueren todos los apóstoles, la iglesia comienza a ser perseguida y a ellos les tocó meterse en catacumbas, esconderse bajo tierra, tener cultos donde nadie supiera que estaban metidos, porque los perseguían, los quemaban, los tiraban a las fieras. Pero aún así ellos se decían cristianos. Acompáñeme al libro de Daniel y vamos a comparar a uno de los que del primer grupo y luego vamos a acompañar a uno del segundo grupo. ¿Cómo es la reacción? Porque déjeme decirle, aunque el final es distinto, la reacción es la misma, el corazón es el mismo. El cristiano que muere por Cristo, pero el cristiano que vive una vida exitosa en Cristo, tienen el mismo corazón. Daniel capítulo 3. Daniel. Dice rápidamente la palabra, dice: rescatados del horno de fuego. Se lo voy a resumir, pero quiero que hagamos énfasis en un versículo más adelante. Entonces, eran tres amigos de Daniel. El rey Nabucodonosor construyó una estatua y dijo: necesito que todos se postren y la adoren. Muchos se dieron cuenta de que estos tres amigos de Daniel no adoraban esa estatua y fueron y le llevaron el chisme a Nabucodonosor y los mandaron traer. Delante de Nabucodonosor se les dijo: venga, muchachos, una oportunidad más. ¿Qué les cuesta? Una arrodilladita a esta estatua.
Ellos dijeron, no. Muchachos, si no se arrodillan, mire, ahí está el fuego, está el horno de fuego para ustedes. ¿Qué piensan? No, don Nabucodonosor, no nos vamos a arrodillar. Y el texto que quiero que miremos es en el versículo 17, el capítulo 3. Desde el 16, por favor. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y ese es el punto, iglesia, usted debe vivir la vida cristiana sabiendo que Dios lo puede hacer, pero también sabiendo que si es voluntad de Él no hacerlo, no lo hace. Y que usted no puede ser de los que digan, si lo haces, Señor, te sigo. Si no lo haces, Señor, hasta aquí llegamos. ¿Han escuchado promesas como, Señor, si tú me haces tal y tal, tal, entonces yo hago esto? Y el Señor les preguntaría, venga, y entonces si no lo hago, ¿qué vas a hacer? Porque en eso consisten los trueques que hacemos con Dios, ¿cierto? Esos negocios. Señor, si tú conviertes a mi esposo o a mi esposa, yo voy todos los domingos a la iglesia. Y el Señor dice, ¿y si no? Entonces si no, pierdo. Esos negocios no los hace un cristiano. Un cristiano dice, Señor, voy a ir a la iglesia todos los domingos, así mi esposo o mi esposa se convierta o no se convierta. Yo voy a ir todos los domingos al culto. Ese es el pensamiento de un verdadero cristiano, de alguien lavado por la sangre de Jesús. Ellos le dijeron, ¿y si no? Si no nos salvas y quedamos chamuscados, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres parados. ¿Qué pasó? Pues los echaron al horno que calentaron 7 veces más de lo acostumbrado, al punto que los que echaron a los 3 amigos murieron quemados de la llama que tenía ese horno tan violenta. Y lo sorprendente fue que esos hombres no les pasó nada. Eran 3, pero el rey veía 4. Era Jesús con ellos. Y lo sacaron y no olían ni a humo. No le chamuscó ni las pestañas. Cuando uno prende el fogón y le queda oliendo a marrano, ni siquiera corrimos más peligro usted y yo prendiendo la estufa que esos allá metidos. No les pasó nada. Ay, todo el mundo, amén, eso sí, eso es el evangelio que me gusta a mí escuchar, amén, aleluya, las cosas sobrenaturales de Dios. Y si no, le tengo un y si no. Vámonos para el año, a ver, esto fue en el año 550 antes de Jesús. Pero vámonos para el año 156 después de Cristo. Año 156 después de Cristo. Una historia diferente. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 8. Dios le dice al apóstol Juan que escriba una carta a una iglesia que está en una ciudad que se llama Esmirna. Y esa carta la mandó Juan, y cuando la escribe, Juan sabía para quién iba. Pues resulta que el obispo de la iglesia de Esmirna, a quien él estaba escribiendo esta carta, era un hombre llamado Policarpo Salabarrieto.
Policarpo. Es para que a usted nunca se le olvide de Policarpo, la historia de Policarpo. Y dice la carta dice así, una carta que fue escrita, se cree que fue escrita en el año 95 al año 100 de nuestra era. Y la recibe un hombre a quien se le cumple lo que dice la carta en el año 156. O sea, 56 años después ocurrió lo que la carta dice. Y escribe el ángel de la iglesia, o sea, el pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, Cristo dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Amén, iglesia? ¿Entendemos que somos ricos? Aunque estamos en dificultades, problemas, adversidades y muchas cosas, en Dios somos ricos. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta cuándo, y yo te daré la corona de la vida. Esa carta la leyó Policarpo. Sé fiel hasta la muerte. Cuando Policarpo tenía la edad de 86 años, un viejito ya, él fue testigo de una cruenta persecución desatada por el Imperio Romano. Y él había comenzado realmente ese periodo. Y él había visto cómo ser cristiano se volvía cada vez más difícil. Y sabía que a los cristianos los estaban quemando en la hoguera y que los estaban tirando a los leones también. Una noche Policarpo soñó que la almohada se le prendió en fuego y él vio cómo se consumió esa almohada. Al día siguiente él le contó a sus discípulos lo que había soñado y les declaró que él entendía que Dios lo estaba llamando para ser mártir y morir en la hoguera. Efectivamente, se dio la orden de capturar a Policarpo. Los discípulos de Policarpo lo llevaron y lo sacaron de su casa y se lo llevaron para otra casa a esconderlo. Y lo estaban buscando y como no lo encontraban, encontraron a unos discípulos de él o a unos no sé quiénes eran y los torturaron para que dijeran en dónde estaba Policarpo. Ellos tuvieron que hablar y llegaron a donde estaba Policarpo. Policarpo, según la historia, tenía la oportunidad de huir una vez más de esa casa, pero dijo: ¿yo qué voy a estar huyendo? Si esto es de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Así dijo el hombre. Descendió, está en un segundo piso, le abrió la puerta a los que venían a buscarlo, les dijo: bien pues sigan, siéntese, les sirvieron comida. Esos señores eran aterrados. Habían venido armados hasta los dientes por un viejito de 86 años, que era más peligroso un gusano de coles que ese viejito. Y ellos dijeron: no, pero qué pena, don Policarpo, qué pena venir nosotros en estas fachas a apresarlo a usted, hermano, usted que se ve que es un viejito buena gente. Él les dijo: coman muchachos, regálenme una hora, voy a orar. Y dicen que él fue a orar y lo escuchaban orar. Esa oración duró 2 horas. Hay un documento que dice que fue 1 hora, otros que fueron 2 horas. Y ellos escuchaban esas oraciones donde él le entregaba la iglesia al Señor y pedía que Dios los guardara, en fin. Todo el mundo estaba conmovido, hasta los mismos señores que fueron a buscarlo. Sacaron al viejito, lo montaron en un burro y se lo llevaron. Y en el camino vinieron unos soldados, unos capitanes, y lo bajaron del burrito y lo montaron en un carruaje. Y le fueron diciendo en el camino: ay, venga, don Policarpo, hermano, ¿por qué se va a hacer usted matar tan bobamente? Vaya, se echa una arrodilladita ante el emperador, le quema incienso y sigue viviendo. Y él: no, yo eso no lo voy a hacer. Pero mire, son las fieras, son los leones, mire, es el fuego. No lo voy a hacer. Dice que fue tanta la insistencia que hasta lo empujaron y el viejito se cayó del carruaje, y cuando cayó algo le pasó en una pierna y él se paró, nadie lo ayudó a caminar, y como pudo regresó cojeando otra vez. No se quejó, no dijo nada, finalmente llegó
llegaron donde el gobernador, que era el encargado del juicio. Había mucha gente en ese lugar, en un anfiteatro. Públicamente, don Policarpo, ¿podría usted negar a Jesús, a ese Cristo que usted predica, y adorar al emperador? No, señor, no lo voy a hacer. Don Policarpo, no me queda otra sino traer las fieras hambrientas, dijo. Tráigalas. ¿Qué vamos a hacer? Tráigalas. Ah, es que no le tiene miedo a las fieras. Entonces el fuego. ¿Qué le parece ser consumido en el fuego? Dijo él. No le temo a un fuego que durará encendido unos pocos minutos. Le temo a un fuego que nunca se apagará en la eternidad. Ah, entonces usted quiere que lo quememos. Dijo, haga lo que tenga que hacer. Normalmente a las personas las amarraban, lo acostaron boca arriba sobre un altar, digámoslo así, de madera, y amarraban a la persona a ese altar, porque con el fuego las personas tienden a moverse. Él dijo, no me amarren, tranquilos, no lo amarremos. Solamente lo amarraron con sus manos atrás y lo acostaron. Él empezó a orar. Dice que antes de ese momento habían escuchado una voz que había dicho, Policarpo, sé fuerte, sé valiente, resiste lo que vas a sufrir por Cristo. Que algunos escucharon la voz de sus discípulos que lo acompañaban. El resto de la multitud no escuchó nada. Y eso motivó a Policarpo a tener valor para acostarse en ese lecho de fuego. Encendieron el fuego y él empezó a orar. Dice que después de unos minutos de ver que el fuego parecía no consumirlo, dieron la orden para que una espada lo traspasara. Lo traspasó la espada y la sangre empezó a brotar a borbotones, también por la temperatura que ya tenía el cuerpo. Y fue tanta la sangre que terminó apagando el fuego, pero Policarpo murió. Él muere bajo esas circunstancias. Y hay una frase muy famosa, la tengo aquí en el celular, de lo que él dijo en el momento en el que iba a ser puesto en la hoguera. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? No lo voy a negar. Y le prendieron fuego. Se dice que él aprendió del apóstol Juan, que él fue un discípulo de Juan, que inclusive fueron los mismos apóstoles quienes lo ponen en este lugar, en esta iglesia, para pastorear Esmirna. Y este viejito permaneció fiel hasta ese momento. O sea que a él sí le tocó vivir ese y si no, es que hoy estamos hablando de este hombre y ese sacrificio de este hombre está tocando el corazón de muchos. ¿Sirvió o no? Sirvió. Y seguramente fue recibido en gloria después de haber entregado su vida por negarse a darle honra al emperador. Miren esta pregunta, ya para terminar. ¿Qué pues sucede cuando en nuestras situaciones inmediatas Cristo no parece tener el control? ¿Qué sucede cuando creemos que Cristo parece no tener el control? ¿Tenía Cristo el control de la vida de Policarpo? Lo tenía. Aunque haya muerto como murió, Cristo tenía el control. Quizás difícil de comprender, pero a Dios no se le escapa nada de nuestra vida. ¿Por qué entonces sentimos eso? ¿Hemos estado más interesados en aliviar el dolor de nuestros problemas que en utilizarlos
para lograr el carácter que Cristo espera de nosotros. Queremos resolver el problema, pero no entendemos o no sabemos cómo usar ese problema para volvernos gente de mayor carácter en Cristo. Cada problema y dificultad que tú vives hoy busca hacerte un cristiano de más carácter en Cristo. Y si tú vives el problema comprendiendo que se trata de carácter, comprendiendo que se trata de perfeccionamiento, vas a vivir el momento como quizás lo vivió Policarpo, gozoso, entendiendo que era su voluntad y que algo Dios estaba tratando de hacer ahí, con esa situación tan difícil y tan compleja. Cuando tú te enfrentes a los problemas con esta conciencia, lo vas a hacer con gozo. Los problemas van a despertar en ti una reacción distinta a decir, Dios, ¿dónde está? Dios se olvidó de mí. Va a ser tanta tu fe que vas a pasar, como dice la palabra, por el fuego. Vas a pasar por el agua, pero vas a salir aprobado por Dios. Es posible que veas el milagro aquí en la tierra, quizás como Hebreos 11 lo dice, muchos vivieron esa fe, pero no recibieron lo que esperaban. Tenaz. Moisés no recibió lo que esperaba. Aquí en la tierra no pudo entrar a la tierra prometida. 40 años bregando a llegar a la tierra prometida, y cuando por fin están a la puerta, el Señor le dice, no vas a entrar. Y Moisés dice, listo, no hay problema, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Moisés entendió en ese instante que había una mejor tierra, la tierra verdadera, la tierra prometida verdadera. Y él dijo, listo, ahí los dejo con ese mecho de tierra. Yo me voy a heredar la tierra verdadera. Y no lo vemos triste, no lo vemos aburrido, no lo vemos diciendo así, ¿para qué le serví 40 años, Señor? Ahí está usted pintado, ahora no me va a dejar disfrutar de la tierra prometida. Él subió al monte Nebo, calladito, allá murió. El Señor se lo llevó y listo. Ni una tarjeta de gratitud, ni un WhatsApp, ni un WhatsAppazo de Israel diciéndole, Moisés, muchas gracias, Dios lo bendiga, que le haya bien. Nadie le dio las gracias. Pero él tenía una herencia aquí. Él dijo, yo sé para dónde voy, yo sé lo que Dios me ha dado, yo sé quién soy en Cristo. Y si no, la pregunta hoy es, ¿y si no? ¿Y si lo que tú estás necesitando no llega, qué? ¿Vas a dejar de ser cristiano? Si no consigues esa carrera, si no logras casarte, si no logras esa casa, ese trabajo, lo que sea, entonces ya Dios para ti no es. Para Policarpo lo fue hasta el último momento. Y si debe ser el caso nuestro, que el Señor nos dé la fuerza, pero que nosotros jamás lo dejemos y lo abandonemos. Este tiempo, este periodo de tiempo se denomina el periodo intermedio. Estamos en un periodo intermedio. Venimos de una condenación fija, nos rescataron. Ahora estamos en un periodo intermedio. ¿Por qué? Porque estamos esperando pasar a una vida eterna. Y mientras estés en este periodo intermedio, muchas cosas pasan. Y Jesús lo declaró y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí ese mundo, yo lo vencí. Terminamos diciendo, Primera de Corintios 15, versículo 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él en este momento está reinando, está al lado derecho del Padre, pero hay unos enemigos que faltan. ¿Cuáles? Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es
la muerte. La muerte está en vigencia, la muerte actúa todavía. En este tiempo intermedio, en este periodo intermedio, la muerte actúa y muere un cristiano como muere un inconverso. La muerte será algo con lo que todavía tengamos que relacionarnos. Es un enemigo que aún Dios no ha derrotado. Pero hay una promesa, Apocalipsis 21:4. La promesa que Dios quiere que todos los que estemos aquí esperemos, con paciencia y con obediencia. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y ya no habrá qué? Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso viene para nosotros, lo mejor está por venir, iglesia. Si en esta vida no logras muchas cosas, no te preocupes, tú has sido llamado para una vida eterna. No te preocupes, esta vida es muy rápida. Somos como la flor de la hierba. Hoy estamos y mañana no. Pero los que hereden esta promesa vivirán eternamente. Nunca negocies tu vida eterna por nada en esta tierra. Por ningún bienestar, por ningún placer. No va a valer la pena. Absolutamente nada de lo que esta vida te pueda entregar podrá igualarse con la vida venidera, en la que la muerte ya va a ser apresada y ya no vamos a tener problema. Para allá vamos, iglesia. Hoy estamos aquí necesitando fe para eso, pero un día ya vamos a estar ahí. Y el Señor quiere que no nos apartemos por nada. Si recibes lo que esperas, glorifica a Dios. Y si no lo recibes, glorifícalo también. Por algo será. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, dice el Señor. Todas las cosas Dios las dispone para el bien de sus hijos, de sus amados. Todas las cosas, lo que sea que estés viviendo, si eres hijo de Dios, eso tiene un propósito para tu vida, para ser perfeccionado, para tu carácter, para garantizar tu salvación. Pongámonos de pie. No sé si logramos buscar la canción. Hay una canción que quiero que escuchemos de pie. Se llama Dios también. Dios también. ¿Y qué dice la canción? Pues que a Dios también le tocó sufrir. Dios también. ¿Cuántos saben que Jesús lloró? ¿Cuántos saben que Jesús tuvo angustia? ¿Cuántos saben que Jesús tuvo hambre? ¿Cuántos saben que Jesús sufrió dolor? Y harto. Si Él también, pues nosotros también. Escuche la canción y oramos. Padre, en esta hora queremos venir a ti para que nos entregues la fuerza con la que tú mismo, Jesús, cargaste esa cruz, para que nos des la fuerza para enfrentar las cosas que hoy nos parecen difíciles, malucas, esas cosas que nos entristecen, que nos angustian, que no nos dejan dormir. Hoy venimos a ti, Señor, para que pongas ese gozo de la salvación ardiendo en nuestro corazón, para saber que mientras estamos en esta tierra transitando este camino, vamos a tener que vivir muchas cosas complejas y difíciles como tú, quizás ni siquiera como tú, al nivel en que tú las tuviste que enfrentar, el dolor que fue llegar a la cruz, el momento de tu muerte, sabiendo que todos los pecados de la humanidad estaban sobre tu vida, quizás la angustia de ser apresado por la muerte y ser llevado al infierno, pero nada de eso te detuvo para ser obediente, para ser perfeccionado, para lograr la voluntad de Dios. Hoy nosotros sabemos, en el mundo entero hay muchos países en donde a diario mueren cristianos. Son perseguidos, son sacados de sus casas, tienen que huir a otros países.
Y a pesar de eso, ellos siguen contigo, te siguen amando y siguen confiando en ti. ¿Cuántos de nosotros, por cosas tan pequeñas, por tonterías, hemos levantado nuestra voz y dicho cosas duras contra el cielo? ¿Cuántos de nosotros dejamos de ir a la iglesia, de buscar tu presencia, de orar o de leer la Biblia, porque simplemente no estuvimos de acuerdo con algo, porque no nos pareció? Pero hoy necesitamos que nos des fuerzas para lo que sigue, lo que queda adelante. Muchos de nosotros ya hemos visto tu poder en el pasado. Hay cantidad de testimonios. Glorificamos tu nombre porque vimos tu mano poderosa. Pero no sabemos lo que queda adelante. No sabemos qué cosas puedan venir. Pero Señor, hoy queremos pedirte, danos esa pasión y ese amor y esa fuerza para enfrentar lo que aún falta. Quizás ya falta poco. Tenemos esa esperanza de que vengas por tu iglesia. Tenemos esa ilusión de estar contigo por la eternidad, en donde enjugarás nuestras lágrimas y en donde la muerte ya no va a ser problema, la enfermedad no habrá problema, no habrán dolores. Allá estaremos. Es nuestra fe. Por eso permanecemos hasta el día de hoy y queremos permanecer. Yo oro por cada situación difícil que hoy enfrentan estos hijos tuyos, Señor. Esos problemas que los tienen hoy angustiados y preocupados. Esa razón que hoy los tiene, Señor, tan tristes, tan deprimidos. Esa enfermedad que quizás los tiene atados. Ese conflicto interno, emocional. Ese conflicto familiar. Ese problema económico. Padre, todo está en tus preciosas manos. Tú tienes el control de todas esas cosas, aunque nosotros pensemos que quizás no. Hoy declaramos que has escuchado la oración y el clamor de todos tus hijos cuando con tristeza, con angustia han levantado su voz. Y sabemos, Señor, que a los que te aman todas esas cosas les ayudan para bien y veremos cómo esas cosas ayudarán para bien. Quizás Policarpo se dio cuenta de que su muerte en esa hoguera sirvió para bien, porque ese testimonio seguramente permitió que muchos se salvaran. Quizás ese día muchos vieron esa fe de ese hombre, quizás esos soldados que lo apresaron y lo llevaron, quizás la gente que escuchó decir que tú habías sido fiel 86 años y que no había razón para que en el último momento él te negara. Quizás eso sirvió para que muchos se llenaran de valor y persistieran en el evangelio. Y gracias a esos hombres valientes que pasaron por esas persecuciones, el evangelio llegó hoy a nuestros días. Si ellos hubieran sido cobardes, ahí hubiera muerto el evangelio y tu palabra no hubiera tocado nuestras vidas y no tendríamos esperanza. Pero fue gracias a hombres como esos que el evangelio pudo pasar hasta nuestro tiempo. Y es gracias a los que hoy estamos aquí que el evangelio será conocido por otros que hoy no te conocen y que necesitan ver a alguien pasar por momentos difíciles, pero glorificar a Dios. Necesitan ver a alguien que en medio de la angustia permanecen firmes. Necesitan ver a alguien que se arrodilla a clamar y a buscar tu rostro, que confía en ti, que no se desespera. Necesitan ver a gente responder diferente, no con violencia, sino con amor y con paz. Necesitamos, Señor, que nos enseñes a caminar esta vida y a desarrollar ese carácter. Que el dolor y la tristeza, Señor, no sean el obstáculo, más bien el medio que tú uses para perfeccionarnos. En el nombre de Jesús declaramos que nuevas fuerzas vienen sobre aquellos que quizás a causa del peso de las dificultades han querido claudicar. Declaramos nuevas fuerzas, declaramos gozo, el gozo eterno, el gozo del Espíritu, que no es un gozo que depende de las circunstancias, es sobrenatural. Y declaramos esa paz también, que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, que cuando nos ven, la gente no comprende por qué, a pesar de vivir algo tan difícil, tenemos paz. Que testifiquemos en el nombre de Jesús de que creemos que hay un Dios en los cielos que tiene cuidado de sus hijos. Que confiemos nuestra vida, que hemos creído en las promesas de Dios, que creemos en un cielo,
porque creemos en una salvación eterna, así como también creemos que hay una condenación y hay un fuego eterno que nunca se apagará. Ayúdanos a salvar a los que hoy caminan en muerte. Haz que nuestras vidas sirvan para rescatarlos. Haz que se abra nuestra boca y que con nuestro testimonio sean impactados los que hoy no te conocen, Señor. Que tu iglesia se llene de los que han de ser salvos para el último tiempo. Lo digo por esta iglesia y por toda tu iglesia en Manizales y en Colombia y en el mundo. Que el evangelio sea predicado con verdad. Que no mostremos un evangelio falso. Que no enseñemos cosas que la Biblia no enseña. Y que todo el que se decida por ti lo haga convencido, agradecido, entendiendo lo que hiciste en esa cruz. Y si no, como dijeron esos 3 hombres, y si no, y si aún así Dios no me da lo que espero, y si no me responde como yo quiero, sepa, oh rey, tú le puedes decir, sepa Satanás, sepa mi familiar, sepa mi jefe, que no voy a negar a Cristo. No voy a negar a Jesús. Me dé el agua donde me dé. Señor, guárdanos. No debe ser fácil vivir el momento de Policarpo. Eso no debe ser fácil. Pero así como tú lo preparaste, prepáranos también a nosotros para vivir el tiempo que resta en esta tierra glorificando tu santo nombre. Haznos valientes y que esa valentía se muestre en la capacidad de predicar el evangelio a los que hoy no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.